Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Seguimos en la línea del Espíritu Santo y esta vez vamos a estar hablando, la semana pasada comenzó el hermano Edgar a hablarnos sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver algo especial al respecto en 1 Corintios 12. Gloria al Señor. Amén. 12, versículo 31, y vamos a continuar con el capítulo 13 y leemos del 1 al 8 el 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Déjenmelo ahí. Pueden tomar asiento. Sabemos, hermanos, que Dios a todos nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, destrezas. ¿Para qué no las dio? ¿Para qué cree usted que Dios le ha dado a usted un don? Hay dones que son para servir en la casa del Señor, pero en general los dones son algo que usted pueda utilizar donde usted quiera que esté, ¿verdad? Obviamente aquí Dios nos anima a anhelar dones mejores. Bueno, yo no entiendo la palabra mejores, porque todo lo que Dios nos da es bueno. Amén. Y todo es para nuestro bien. Los dones, las habilidades, todo lo que Dios nos da es para que sirvamos a los demás. Si Dios le dio a usted una voz muy bonita para cantar, usted no se mete solo al baño a cantar. Alguien tiene que oírle, ¿verdad? Si Dios le dio a usted el don de cocinar, va a cocinar para otros también, y así sucesivamente. Todo lo que Dios nos da es para el servicio de los demás. No es algo que nosotros podamos dejárnoslo para nosotros mismos. Aquel que tiene la habilidad en los negocios, pues también ahí va a servir a los demás. Ahora, Dios nos habla de que hay un camino más excelente. Y es ahí donde vamos a ver, dice el capítulo 13, del 1 al 3, que no importa lo que usted tenga, que Dios le haya dado, es muy importante algo y muy esencial, este ingrediente en nosotros. Dice la palabra del Señor: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿y qué más? Y no tengo amor. O sea, lo hago para figurar, lo hago para lucir, lo hago para envanecerme. Si yo no tengo amor, dice la palabra del Señor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retumba. Un don, un ministerio, un servicio que prestemos, que hagamos y no tenemos amor, es algo que choca, ¿verdad? Por más perfección que haya en nosotros, y toda perfección viene también de Dios. Dice la palabra del Señor: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Cada uno hoy nos vamos a escudriñar y vamos a ver para adentro de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Ok? Entonces, el camino más excelente es tener el amor que Dios nos dice en su palabra. Ahora, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, nos manifiesta que el amor es el primer fruto que se nombra, el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y ahí nos habla de los 9 frutos que debemos de dejar fluir a través de nosotros. Ahora, en Romanos 5:5, vámonos a esa palabra, Romanos capítulo 5. Nos habla el Señor en una forma muy hermosa. Dice: gloria a Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahí es, siempre partimos de ahí. Una persona que no tiene a Cristo no tiene ese amor. Ahora, cuando hablamos de amor, hay 3 tipos de amor. Está el amor filios o fileos o filio, que es el amor que siente el niño hacia el padre hacia el niño y sucesivamente, unos entre otros, hermanos, primos, tíos, amigos, toda esa afinidad que sentimos cierta empatía y cierto cariño hacia las personas que nos rodean, muy especialmente los padres a los hijos, como debe ser, y los hijos a los padres. Es ese amor que nos expresamos, que aún somos viejos, pero nos buscamos unos a otros. Mira cómo estás, mira hermano, hace tiempo no oigo de ti, ¿verdad? Eso que nos llama, eso se llama un amor fileo o filios o filio. Ok, está el amor eros, que es el amor que se expresa en una forma sexual, el amor de la carne, ¿verdad? Que también es una expresión de amor. Pero el amor que Dios habla en esta palabra es un amor que abarca los 3. Es el amor de Dios en nosotros. Y ese amor se llama ágape. Es un amor incondicional. Amén. ¿Cómo es ese amor? Incondicional. Y el ejemplo lo tenemos ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo merecíamos? ¿Lo merecemos? No. Pero a Él le plació llamarnos a cada uno de nosotros por nuestros nombres, para que usted y yo recibiéramos en nosotros la capacidad de amar como Dios nos ama. Las personas en el mundo, su amor es condicional, su amor busca siempre sacar algo de ventaja. Pero Dios lo que busca en nosotros es que la paz, el gozo, la bondad, la misericordia inunden nuestros corazones. Si somos
si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y podemos disfrutar de la plenitud de Dios en nosotros, de tal manera que la palabra del Señor nos dice que de lo que hay en nosotros vamos a poder dar. Entonces, cuando Dios nos dice, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, todos cuando pensamos en el derramamiento del Espíritu Santo, pensamos en el bautismo del Espíritu Santo, si es la promesa de Dios y todos deberíamos de tenerlo, porque ese es el poder de Dios en nosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo pensamos en saltar, en brincar, en orar, en todas esas cosas, pero nuestro Dios va más allá, va enfocado en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales. Cuando Dios nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, dígale al que está a su lado, póngale sabor entonces. Amén. Póngale sabor a su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su vecino, con el pulpero, con el panadero, ¿me explico? Póngale sabor. Usted y yo debemos demostrar en nosotros la presencia misma del Espíritu Santo cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros tomamos ciertas decisiones. Estamos mostrando que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces, no estoy pensando en mí misma. Ahora, eso lo dice, o en mí mismo, eso lo dice la palabra del Señor ahí más adelante. Entonces, número 1, el amor ágape de Dios me ayuda a tener relaciones sanas con todas las personas a mi alrededor, a entender que ciertamente somos muy diferentes, a veces en el trato, a veces en la forma de hablar, a veces en muchas cosas, pero que Dios nos da la capacidad de amarles y seguirles amando. Amén. Porque cuando nos volvemos con una mirada introspectiva, miramos hacia nosotros, vamos a ser demandantes de todos. Y no hay gozo, no hay paz, no hay felicidad cuando nosotros queremos que la gente nos sirva, nos ayude, nos amen, ¿me explico? Todo para adentro. Cuando en realidad el amor de Dios en nosotros puede abarcar todas las esferas de mi vida. ¿Me doy a entender? Hoy el Espíritu Santo que está entre nosotros nos sigue hablando de la labor del Espíritu Santo en nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, como el pueblo que hemos sido redimidos, que hemos sido sacados del mundo, ese mundo donde nuestras ideas, nuestros pensamientos estaban equivocados, para enfocarnos en lo que Dios ha establecido ya en nosotros. Y es tal que en el Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 15, veamos ahí un poquito, gloria al Señor, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como Cristo, como Dios nos ha amado. De tal manera nos ha amado Dios que nos dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea, sea el criminal más terrible, sea el drogadicto más arrastrado, sea la prostituta, sea la persona que sea, en el momento que pone la mirada en Cristo Jesús, todos sus pecados son borrados. Tal es el amor de Dios, que todos nosotros no tenemos un pasado porque ya fue lavado por la sangre del Cordero. Amén. Entonces, el amor de Dios, dice la palabra del Señor, que en el amor no hay temor. Cuando usted y yo aprendemos a amar incondicionalmente,
No tenemos temor de expresar ese amor a las personas. No tenemos, es que yo tengo que cuidarme, no ponemos barreras. Obviamente nos cuidamos porque nuestra humanidad todavía está en nosotros, pero sin prejuicios ninguno. En el amor dice, el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos hace capaces, como fue Dios, como es Dios con nosotros, de perdonar y olvidar el agravio. Olvidar esas pequeñeces. Por eso dice la palabra del Señor, este es mi mandamiento. Un mandamiento es algo que está puesto para ser obedecido. No es una opción, no es si queremos. Hay personas que me dicen, pero es que yo no siento. No, no es si usted siente, es una decisión. Es mi determinación amar como Cristo me amó. Y para poder entenderlo, tengo que mirar constantemente la cruz del Señor. Porque por mí misma o por usted mismo no se puede. No se puede. Seguimos todavía con la carnita, ¿verdad? Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 17 del mismo capítulo. Dice esto, ¿qué dice ahí? Amén. Esto les mando, esto os mando. ¿Qué? Que nos amemos unos a otros. Ahora, cuando nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a buscar el sacar provecho de ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Yo le expreso amor a la hermana y yo sé que la hermana, como ella vende cosas así, a mí me pasa algo. No, ¿me explico? Es sin interés, es desinteresado. Es porque el Señor habita en nuestros corazones. Ahora, el Señor nos sigue hablando en su palabra para que podamos interpretar correctamente, entender en nosotros qué es lo que Dios quiere de nosotros, y nos vamos a la palabra en 1 de Juan 4. Gloria al Señor. Es en muchas partes, pero este libro de Juan, 1 de Juan, nos habla mucho sobre el amor, mucho. Y de hecho esto me hizo reflexionar cuando yo vine a Cristo. Yo le entregué mi vida al Señor, pero mi corazón estaba lleno de amargura, lleno de rencores, lleno de resentimientos. Y yo le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Yo me entrego a ti de todo corazón. Y comencé a servirle al Señor al día siguiente. Pero de pronto, leyendo su palabra, ¿cuántos alaban al Señor por la palabra de Dios? Yo me encuentro este versículo en el capítulo 4, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Me dio un portazo. Yo sentí que iba a entrar a la presencia de Dios y ¡pum!, se me cerró la puerta. Me dio en las narices. Me hizo reflexionar, me hizo escudriñar mi corazón, como hoy Dios quiere que cada uno de nosotros escudriñemos nuestros corazones. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no soportamos al vecino? Si no soportamos si decimos, yo le perdono, pero no quiero verlo nunca más. Ahora, ¿qué dice el Señor de eso? ¿Será un perdón real? ¿Será de verdad que yo puedo volverme a Dios y decirle te amo, te adoro y ya eliminé el que me estorbaba? No. La palabra del Señor dice ahí en el capítulo 3, versículo 15 de la misma carta: todo aquel que aborrece a su hermano, eso me dijo el Señor a mí. Me puso en la línea de los homicidas. Y yo dije, ¡ay, Señor! ¿Y ahora qué hago? Y fue cuando Dios comenzó a hablar en mi corazón
Y comenzó a hablarme sobre mi esposo, todo lo que yo le guardaba, todos los rencores, sobre el abuelo que había abusado de mí a los 5 años, que ya estaba muerto, que lo había enviado al infierno y me había gozado de que los diablos se lo hubieran llevado. Pero Dios dijo, tu corazón está mal. Tenía una tía que no nos podíamos ver porque algo nos teníamos que hacer. Yo era una niña, ella me pellizcaba. Entonces yo le salía al encuentro con un gusano porque ella corría cuando tenía un gusano. Eso era yo chiquitilla. Ya el Señor me lo quitó. Gracias a Dios. Todas esas cosas vinieron a mí. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón, a mi espíritu. Y comenzó a decirme, tienes que pedirle primero perdón a tu esposo. ¿Por qué yo? Bueno, porque a él se le ve lo que él es. Todo el mundo lo conoce porque se le cruza la calle, ¿verdad? Pero a ti te conozco yo. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Por eso la palabra de Dios dice, aún nuestras palabras están escritas en el libro. Y por nuestras palabras seremos juzgados. Seremos condenados o seremos salvados. Ok. Esta palabra me llevó a entender que no podemos servirle a Dios con un corazón que no sea libre, que no haya recibido realmente ese amor de Dios. Porque ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a reflejar? ¿Sabe qué? Nos volvemos hipócritas. Nos volvemos personas despersonalizadas. ¿Por qué? Porque decimos ser cristianos, pero somos más carnales que otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo nos dice aquí, en el versículo 4 del mismo capítulo de San Juan, primera de Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si usted y yo tenemos a Cristo, tenemos al Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nosotros. El fruto del Espíritu está en su corazón y en mi corazón. Todo lo que tenemos que hacer es abrirle la llavecita, ¿verdad? Como le hemos venido diciendo. Ahora, ¿qué dice el Señor? En el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, ¿qué más? ¿Qué es lo que dice el Señor? Usted no puede decir que Cristo está en usted si usted no tiene esto. Yo no lo puedo decir. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama. Uy, pero ¿cómo lo puedo amar? Si no lo soporto, si me ha hecho esto, si me ha hecho el otro, si me dijo que... No, hermanos, ¿qué no hicieron con nuestro Dios cuando estaba en la cruz? ¿Qué no hicieron con Él? ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos? El Señor dice en su palabra, si con el árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán con ustedes? Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestra actitud debe de cambiar respecto a nosotros mismos, respecto a nuestro Dios y respecto a nuestras relaciones unos con otros, ¿verdad? A veces nos sentimos despreciados, rechazados, menospreciados. ¿Por qué? Porque hay una autoconmiseración en nosotros, porque hay tal vez una baja autoestima. Pero hoy le decimos a esa baja autoestima, te vas de mí. Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús.
Yo sé quién soy y cuánto valgo. Amén. Valemos la sangre del Cordero. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Cristo de la gloria nos compró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, con la capacidad de caminar como Dios lo ha dicho en su palabra. Amén. ¿Alguien está recibiendo esto? Tenemos que desenfocarnos para poder entender qué es el amor que Dios quiere que nosotros mostremos. Ahora, la palabra del Señor sigue hablándonos y nos dice, el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Todo lo que haya por ahí tiene que salir de nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 10. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Ese es el estándar del amor de Dios. Ese es como Dios quiere que usted y yo aprendamos a amar. Eso es lo que Dios demanda, porque es mandamiento. Demanda de la iglesia del Señor, ¿verdad? Uy, es que a mí no me aman porque pasó a la par mía y no me saludó. ¿Qué clase de amor? Ni lo vio, ni la vio. Tal vez iba pensando en otra cosa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, ¿no les parece? Sí, amén. Amén. Debemos nosotros amarnos así, como Dios nos ha amado. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora fíjense que lo dice en varias partes. Ahí en el capítulo 3, versículo 10 dice algo, gloria al Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, en el mundo solo hay dos: o hijos del diablo o hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. ¿Y qué es la justicia? El Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Esa es la justicia para nosotros, ¿no? ¿Cuál de nosotros nos gusta que nos hablen feo? Que nos respondan groseramente, que nos digan palabras, ¿verdad? Ninguno. Pues lo que no quiere usted que hagan con usted, o yo no quiero que hagan conmigo, no lo hagamos con ellos. Porque Dios, anoche no lo decía el varón, Dios es un Dios que aborrece la injusticia y Él ejercerá su justicia con el que hace injusticia. ¿Entendieron el trabalenguas? Dios hace justicia con el que hace injusticia. Y la justicia de Dios va más allá de lo que nosotros podamos entender. Ahora, ¿cómo es el amor que Dios quiere en nosotros? ¿Estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para amarnos a pesar de? ¿Estamos preparados para aceptarnos con el amor de Cristo en medio de todas nuestras diferencias? 1 Corintios 13 nos sigue hablando. Gloria al Señor. Del versículo 4 nos dice cómo es el verdadero amor. Dice así: el amor es como, no me gusta. ¿A quién le gusta sufrir? ¿De que no? Me despreció. El amor es benigno. Recuerda que el fruto del Espíritu es la benignidad, ¿ok?
¿Qué significa la benignidad? No pensar mal del otro. Es decir, bueno, hay que estar en los zapatitos de fulano para ver por qué actúa así. Y mejor es que lo hagamos de esa forma para no dañarnos. Dice la palabra del Señor, el amor no tiene envidia. Ajá. El amor no es jactancioso, no saca bandera. ¿Ven cómo soy yo? ¿Ven? Ustedes están aquí porque yo soy mucha carga, ¿verdad? No hemos hecho nada. Lo que hace es el Señor. Amén. Gloria al Señor. No se envanece. No es indecoroso. Ay, no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. ¿Mas se goza de qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Somos capaces de amar así? Sí, tenemos la capacidad dada por Dios para amar, como dice la palabra. Porque el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor incondicional, dice Romanos 5:5, que ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. ¿De cuánto podemos decir yo tengo esa capacidad? Amén. Por eso el Señor dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca en mí. Solamente cuando yo aprendo a menguar. ¿Y cómo aprendo a menguar? Bueno, en esas circunstancias, cuando alguien me hace algo y yo vuelvo a ver hacia la cruz y yo digo, sí puedo. Sí puedo perdonarlo, sí puedo olvidarlo, sí puedo entenderlo, sí puedo. Aunque hayan cosas que a veces, de verdad que nos golpean, pero el amor de Dios nos restaura. Él vino para restaurar nuestras vidas, nuestros corazones y que sigamos adelante. Así alumbre vuestra luz cuando vean vuestras buenas obras, dice el Señor. ¿Por qué? Porque normalmente en el mundo responderíamos diferente. Amén. Ay, qué tontos que son ustedes. No. Tenemos la capacidad que el mundo no tiene. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya no estamos pensando en nosotros. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, vemos que el amor al cual Dios nos llama, nos demanda responder en una forma diferente a lo que hemos venido haciendo. Ya usted, a veces la menor cosa, a veces le pregunta uno algo a alguien, digamos a la esposa le pregunta algo al esposo y le contesta, hasta que lo dejan a uno así como dando vueltas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido qué hay dentro de sí. Aquello que dice, no, es que nosotros, los del apellido tal, yo soy igual a mi papá. Pues déjeme decirle que ya usted no nació de su papá, usted nació de Cristo. Usted es hijo del gran rey. Y tenemos que tener las mismas características de nuestro Padre. El ADN de Dios está en tu vida y está en mi vida. Entonces ya no tenemos que subirnos como el Alcácer y responder en una forma inadecuada, porque eso no está bien. Dice la palabra de Dios que la respuesta, la blanda respuesta apacigua la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero como usted y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, amén, tenemos la capacidad de perdonar, de amar, de servir, de hacer todo lo que Dios nos ha demandado. La palabra del Señor nos dice, ¿qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, pero también el amor es algo más que eso. No porque usted y yo tengamos que amar a todas las personas, debemos de tolerar todo lo que esté haciendo las personas.
Vámonos a Hebreos capítulo 12. Porque nuestro Dios, voy a decirlo en mis palabras, no aguanta nada. Él nos ama, pero Él es un Padre. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Versículo 6, que dice, porque el Señor al que ama, disciplina, ¿y qué más? Y azota a todo el que recibe por Él. ¡Wow! ¿Que papá Dios nos pueda castigar? Sí. ¿Que papá Dios nos discipline? Sí. El padre que no castiga a su hijo no lo ama. Así lo dice el libro de Proverbios. El padre que no corrige a su hijo no lo ama. El amor va más allá que tolerar las cosas que son intolerables. Es necesario que entendamos que cuando la palabra de Dios nos llama a exhortarnos unos a otros, la palabra exhortar es corregir. Corregir lo que está mal. Obviamente con palabras sabias, como queremos que lo hagan con nosotros. Ahora, Dios dice en su palabra que es mejor que Dios nos corrija, porque Dios tiene misericordia. ¿Qué se necesita para...? Bueno, Dios le va a decir, usted me falló en esto, esto y esto. Corríjalo. Arregle eso. Y si usted dice, esto no es de Dios, Dios le va a hablar 2 veces, 3 veces. Pero si no, espere que por ahí viene el azote. Porque Dios no quiere que tu alma se pierda. Dios no quiere que seamos rebeldes. Cuando entendemos en nosotros que debemos de cambiar una actitud, que cambiar una forma de ser, una forma de hablar, una forma de tratarnos en el hogar, en la familia, en nuestro entorno, que nosotros debemos de ser luz en medio de toda tiniebla. ¿Qué significa? Que debemos de ser diferentes. Por eso Jesús, en la oración que Él hace en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del maligno, ¿verdad? Yo necesito que ellos estén aquí. Yo necesito que ellos muestren que sí se puede vivir una vida diferente, sí se puede vivir lleno del amor de Cristo, lleno del amor de Dios, viviendo una vida diferente en esta tierra. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver cuántas veces Dios exhortó, trató de corregir a su pueblo para que se volviera a Él. Les dijo muchas veces, vuélvanse a mí, yo perdono sus pecados. Vengan a mí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que no quiere ejercer el castigo, no quiere ejercer el azote. Lo que dice aquí en la palabra. Cuando yo tenía a mis hijos, lo he comentado otras veces, mi hijo menor siendo niño, bueno, había que darle unas palmaditas al nene, ¿verdad? Yo a veces le dan ganas ya viejo de darle otras palmaditas más al nene. Él decía, es que mamá no me quiere. Mamá me pega porque no me quiere. Pero en una noche, él tiene su Biblia, él ora, abre la Biblia y lee en el libro de Proverbios, el padre que no castiga a su hijo, no lo ama. Mi hijo se levantó de su camita, vino a mi cuarto, ya yo estaba durmiendo,
y me tocó y me dice, mamá, ya ahora sé que usted sí me ama. Ya sé que sí me quiere, porque aquí dice que el padre que no castiga a su hijo no lo ama. Y desde ese momento mi hijo entendió que se le ama, se le castiga porque se le ama. Ese es nuestro Dios también. Y sabe una cosa, hay hijos que son muy caprichosos con Dios. Oh, si a mí no me sana, yo no vuelvo a la iglesia. Si a mí no me responde, yo no vuelvo. No, hermanos. Eso no es amar a Dios. Eso es seguirse amando a uno y las consecuencias son otras. La palabra del Señor nos sigue hablando y nos dice ahí en Hebreos, gloria al Señor, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ajá. Eso que te está pasando, Dios lo está permitiendo porque te ama. Ahora, ¿qué dice la palabra? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Usted entiende esa palabra? Yo no entiendo muy bien la de bastardos, ¿verdad? Un hijo fuera del hogar, fuera de la familia, fuera del matrimonio. Entonces, usted y yo tenemos que entender, y nuestros hijos tienen que entender, que los disciplinamos, los castigamos, porque el amor de Dios está en nosotros para con ellos. Amén. Que eso que Dios te está permitiendo vivir es para sacar de ti un producto más sólido, con más fortaleza, para que la gloria de Dios se manifieste más en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que no convienen? Nos apartamos del Señor, nos vamos por allá, andamos haciendo muchas cosas y de pronto le viene un dolor de estómago. ¡Ay, Señor, sana! O alguna otra enfermedad. Y solo así nos volvemos nuevamente hacia Dios. Es que somos testarudos, ¿verdad que sí? Somos difíciles a veces. Porque aún Dios, habiendo mostrado su amor, su misericordia, una vez, otra vez, nos sana de algo, nos liberta de otro, nos libera de una muerte, nos libera de otro. Él es nuestro Padre. Pero llega el momento que dice, bueno, ¿sabes qué? No te vuelves a mí, yo te voy a dejar un ratito. ¿Cuántos quieren que el Señor les deje un ratito? ¿Qué haríamos? Dios nos muestra en sí mismo qué es el verdadero amor. ¿Qué es? Y que usted y yo tenemos la capacidad de poder amar como Dios nos ha amado. Ahora, ¿qué nos dice el Señor en el libro de Romanos? Capítulo 12. Cómo debemos de tratar a los que están a nuestro alrededor y mostrar ese amor de Cristo, ese amor de Dios que está en nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos otra vez. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué les parece? ¿Está claro? Dice que debemos de amarnos unos a los otros y no ser perezosos en nada. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y ¿qué? Y no maldigáis. Una persona que maldice
La palabra maldición no es solamente decir yo te maldigo, es decir mal de. Hablar mal de. Hemos venido diciendo que el que habla mal de la iglesia del Señor o de un miembro de la iglesia del Señor, habla mal del cuerpo de Cristo. Y Dios no lo pasa por alto. ¿Ok? Entonces, dice la palabra del Señor que la maldición es como un boomerang. Hay gente que vive en ruina. Hay gente que no puede prosperar. Hay gente que no sale adelante porque vive mirando todo alrededor lo que todo el mundo hace, criticando y señalando, y eso es maldiciendo. ¿Alguien está conmigo aquí? No voy a entender. Y la maldición es un boomerang. Usted lo tira para allá, no llega a donde va y regresa a usted. Y muchos tienen no una cobertura del Señor, sino una cobertura de maldición. Por eso nuestra vida tiene que cambiar. Por eso nuestras palabras tienen que cambiar. Por eso nuestras actitudes, cada vez que en su corazón haya una actitud, mira la cruz de Cristo, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí en su palabra? Gloria al Señor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, porque a veces no es posible. Dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de nosotros, diga conmigo, de nosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, yo debo de procurar siempre la paz. El salmista le dice allá en el libro de los Salmos, yo procuro la paz, pero me hacen la guerra. ¿Qué hago? Bueno, haga usted su parte, Dios se encarga de lo demás. Dice la palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, qué rico, ¿verdad? Ay, qué rico, yo sé cómo le va a pagar el Señor. Yo sé que el fuego del cielo le va a caer. Tu corazón está mal. ¿Por qué? Porque estás pensando en la venganza. Y Dios dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Así que, lo dice ahí mismo. Si tuvieras sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, o sea, vergüenza, amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 5. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. De manera que actuamos creyendo en Dios. Caminamos creyendo que Dios no miente. Tratamos a los demás teniendo en nuestro corazón la certeza de que la palabra de Dios es fiel. Por eso podemos amar y seguir amando. Podemos seguir ayudando a todas las personas. No importa la clase de personas que sean para con nosotros. Siempre aquí dice el Señor, no paguéis mal. Dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, es que eso no va conmigo, dice así. El amor sea como sin fingimiento. Sin fingimiento. Todos nosotros, todos debemos de procurar dones especiales de parte del Señor. Dios tiene dones. Todos aquellos, Dios dice en su palabra que en ti está el don de sanidad, ya te lo dio, el don de la oración, de orar por los enfermos, echar fuera demonios, todos los dones. Pero si yo no tengo el amor que necesito, el amor de Dios,
ese amor desinteresado, ese amor ágape de Dios, ese amor que busca el bienestar del otro y no el mío. Aunque le digo en el Señor, cuando usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios, el hacer el bien es tu bendición. El tratar bien a los demás, aunque te traten mal, es tu bendición. El sufrir por causa de la injusticia es tu bendición. Amén. Entonces, nosotros tenemos que coordinarnos. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos: no os conforméis a este siglo. O sea, yo tengo que cambiar mi forma de pensar, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Alguien le cree al Señor esta mañana? Entonces, revistámonos del amor de Dios. Revistámonos de ese amor que me lleva a considerar cuánto Dios nos ha amado, a pesar de que cada quien, si nos sacan las cuentas, salimos debiendo. ¿Cierto? Hay quienes echan así. Ay, es que... Y antes de disparar hay tres que te dicen y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo le debemos al Señor. Si Dios nos llamara a cuentas, por eso dice la palabra del Señor en el libro de Pedro: juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. ¿Cómo quieres ser tratado por Dios? Con la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande que se renueva cada mañana. La palabra del Señor dice en Lamentaciones: porque sus misericordias se renuevan cada día, no hemos sido nosotros destruidos. Amén. Gloria a Dios, tenemos un Dios maravilloso. Pero cada día usted y yo tenemos que parecernos más a ese Dios. Cada día. ¿Cómo nos vamos a parecer más a Él? Teniendo sus mismas actitudes. Mire, yo sé que esto saben ustedes. El niño pequeño, cuando comienza a crecer, está mirando cómo camina papá. Y usted puede ver a un niño que donde pone el pie el papá, pone el pie el niño. ¿Ah? Él quiere parecerse a papá. Él quiere... Es más, hay personas que se identifican cuando hablan, y yo soy una de esas, que cuando llegué a la escuela nadie me conocía, nadie. Yo llegué a la escuela a los 14 años. Llegué a buscar a mi padre, que trabajaba aquí en la escuela. Él estaba trabajando en el que era el teatro de la escuela. Al frente había una venta venta de refrescos y cosas así. Soda. Llego y le digo al de la soda: usted no ha visto, usted es hija del maestro. ¿Por qué me conoció? Algo vio en mí parecido a él. Pues cuando a usted y a mí nos vean, tienen que saber que somos hijos del Dios Todopoderoso y que Cristo habita en nosotros. Antes de que usted hable, tienen que identificarle. Antes de que usted diga, tienen que identificarle. ¿Alguien dice amén? Dios dice en su palabra: puedes tener todo, además te puedo dar todos los dones, todas las habilidades, todas las capacidades, pero si no tienes amor, del amor de Dios, de nada te va a servir. Te vas a hinchar, te vas a engrandecer. Oh, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy el otro. No, hermanos, aquí es para la gloria de Dios. Y cuando hacemos esto, hermanos, somos tan felices. Podemos ver la gloria de Dios todos los días. Todos los días estamos mirando la oportunidad para glorificar al Señor haciendo algo en beneficio de alguien. Llega aquí en la consejería, hay personas que no son de la iglesia. Hay personas que no conocen del Señor y son referidas para darles consejería. Han pasado por psiquiatras, por psicólogos, por todas esas personas que tienen sus talentos para servir también. Y doña señora o doña Ana, como quieran decirme: ¿y cuánto cobra usted?
Es la pregunta. ¿Por qué? Porque allá cobran. Porque allá tienen que pagar. Porque allá es un trabajo secular donde el interés es ganar una cantidad de dinero y poder salir adelante también. Y cuando yo les digo, no, aquí no se cobra. ¿Cómo? No, es que Dios todo nos lo da gratis. ¿Alguien alaba a Cristo? Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, la alabanza. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahí en Romanos capítulo 15, voy terminando. Ahí en Romanos capítulo 15, aquí está hablando Pablo en el versículo 16, pero vamos a referir un poquito atrás. Dice el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por las gracias que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Hay algún gentil en este lugar? Somos el pueblo gentil. Dice que es para nosotros, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Ve cómo en todo aparece el Espíritu Santo? Es que Él es el que trabaja con nosotros. Pablo escribió esto, el Evangelio de Dios, para que nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios y serles agradables a Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, para que seamos una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y cierro, y le pido a los hermanos que vayan pasando, Gálatas 5, nuevamente. Hay quienes dicen que la iglesia del Señor no tiene amor, porque no acepta a fulanito o a sultanito en los caminos que están caminando, y entonces es una iglesia que no tiene amor. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie, definiendo lo que es la libertad de ese amor. Dice porque, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí está hablando de las cosas que no deben de aceptarse. Dice, sino servíos por amor unos a otros. Otra vez. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Gloria a ti, Señor. En este momento tú estás delante de tu Dios, ese Dios que te ama incondicionalmente. Ese Dios que te dice, yo te amo y por eso te corrijo. Yo te amo y por eso te azoto a veces. Yo te amo para que aprendas de mí ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que va más allá del ego que cada uno tenemos. He puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando dejes de pensar en ti, en lo que te hicieron, cuando te enfoques en el Señor, en el que fue a la cruz, entenderás el amor ágape de Dios. Ahí donde no hay pecado que no haya perdonado. Ahí donde el Señor te dice, yo te amo y te sigo amando. Ahí donde te dice el Señor, no te culpo de nada. Dice la palabra del Señor que la sangre del Cordero nos ha limpiado de todos nuestros pecados.
y que hemos sido lavados de todo nuestro pasado. Si alguno está en Cristo, dice el Señor, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El pasado lo usa Satanás para dañarnos. El presente lo usa Dios para ejercer su misericordia y su amor. Y el futuro es nuestra esperanza, guiado por el Espíritu Santo. Hoy podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, yo te pido perdón porque no he sabido amar como tú lo dices en tu palabra. Porque me he enfocado más en mí misma o en mí mismo. Porque me he negado a darte a ti la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Siendo que soy una criatura, una persona creada por Dios para alabanza y gloria tuya, Señor. Tú me compraste por precio de la cruz del Calvario. Tú fuiste a morir por mí. Tú derramaste toda tu sangre para limpiarme, para purificarme, para santificarme, para presentarme sin mancha y sin arruga delante del Padre. Quita de mí todo orgullo, quita de mí toda prepotencia. Hazme manso y humilde de corazón, Señor. Yo me dispongo para que el fruto de tu Espíritu comience a fluir a través de mi vida, Señor, con amor, con gozo, con paz, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con fe. Señor Santo, levanto mis manos como el más necesitado delante de ti. Necesito tanto sentir cuánto tú me amas, como necesita sentir la persona que está a mi lado, que tú la amas a través de mí. Aquella persona, Señor Santo, que a veces, Señor Santo, me es difícil, pero tú la has puesto ahí para moldearme. Tú la has puesto ahí para que la luz que tú eres y habitas en mí brille más. Para poder entender, Señor Santo, que soy un instrumento en tus manos, Señor, que quiere reflejar en este mundo tu amor a este mundo todavía. Grande y maravilloso eres. Señor, si queremos los dones de tu Espíritu. Señor, si queremos ese llamado especial y específico que tú nos haces. Pero sobre todo el ser humildes, el ser mansos, el ser guiados por tu Espíritu Santo para obedecer en todo momento y hacer las cosas como a ti te agradan. Gracias, Espíritu Santo, porque tú habitas en nosotros. Gracias porque tú dices en tu palabra que tengo ese amor habitando en mi interior. Y hoy nos dices, este es un mandamiento, no es una opción, no es un sentir, no es un querer, Señor. Es una decisión que tengo que tomar, el amarnos unos a los otros, el aceptarnos unos a los otros, el corregirnos unos a los otros, el ayudarnos unos a los otros. Gracias, Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias. Tú nos llamas a corregirnos con humor, con mansedumbre, a expresar nuestro máximo punto de amor y de misericordia como tú lo has hecho con nosotros. Hoy levantamos nuestras manos con gratitud y alabanza a ti, Señor. Hoy nos despojamos de toda raíz de amargura. Sacamos de nosotros, desarraigamos toda raíz de amargura, toda raíz de rechazo que todavía ha sido alimentada con pensamientos del pasado. Se van en el nombre de Jesús, porque ya Dios, el Señor, nos ha amado y nos ha perdonado, Señor. Hoy desarraigamos de nosotros, Señor, todo orgullo y toda vanidad. Padre, enséñanos a ejercer ese amor incondicional en todos los aspectos de nuestras relaciones, en la vida familiar, Señor Santo, en la vida de matrimonio, en la relación íntima, Señor Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, oh Dios, para reflejar tu gloria y tu poder, Señor. Y úsanos como nos quieras usar para manifestar tu poder a todas las naciones, Señor. Te
adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Dios, te adoramos. Sigan adorando. La presencia del Espíritu Santo está aquí.